Biblia en Primera Carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 11, vamos a estudiarlos. Pónganle un título a la 9ª clase: ¿Cómo ser un buen ministro de Jesucristo? Parte 1. ¿Cómo ser un buen ministro de Jesucristo? Porque hay de ministros a ministros, ¿no? Si Dios los lleva al ministerio, ¿quieren ser del montón? ¿Mediocres? ¿O buenos ministros? Buenos ministros. 1 Timoteo 4, versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. ¿Cómo ser un buen ministro de Jesucristo? El concepto actual de un buen ministro se mide por el tamaño de su iglesia. Se mide, dije el concepto actual, se mide por el tamaño de su iglesia. O sea, ¿cómo es un buen ministro en el tiempo de hoy? Pues, si su iglesia es grande, se mide por lo lujoso de su auditorio, se mide por su popularidad, su carisma, sus títulos teológicos. Si ha escrito libros, pues muchísimo mejor, ¿verdad? O si ha grabado algunos CDs, pues también es un ministro bueno. Y si sale en la televisión, no, pues olvídense, ¿no? Ya la hizo, ¿no? Ya tiene un lugar asegurado en el cielo. Pero debo decirles que estos no son los criterios bíblicos, para que no se vayan con la finta, porque eso es lo que se maneja en la farándula cristiana de hoy. Esto es lo que para muchos es un buen ministro de Jesucristo, eso que acabo de mencionar. No se vayan con la finta, no. Estos no son los criterios bíblicos que Dios exige para ser un buen ministro de Jesucristo. Entonces yo les voy a mostrar aquí en la Biblia cómo los criterios bíblicos los ha establecido Dios, ¿sí? Y eso es lo que nosotros debemos de aprender para ser buenos ministros de Jesucristo. Van a ser, a ver si alcanzamos a verlos, son 7. Vamos a ver hoy 7, a ver si alcanzamos a ver 7 por lo menos. Número 1, criterios bíblicos de cómo ser un buen ministro de Jesucristo. El número 1 es: un buen ministro enseña en contra del error. En el versículo 6, ahí nos lo dice: si esto enseñas a los hermanos. Ahora, la palabra esto se refiere a los versículos 1 al 5, que ya estudiamos la clase pasada, donde dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. Eso ya lo estudiamos. Escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios, que prohibirán cosas que Dios creó. Bien. Un buen ministro de Jesucristo, entonces, enseña en contra del error. El verbo enseñar, si esto enseñas, significa aquí advertir constantemente, ¿sí? Entonces se lee así: si esto, o sea, les enseñas que va a haber espíritus engañadores, doctrinas de demonios, si esto les recuerdas constantemente, les adviertes constantemente, como en Hechos 20, anoten, Hechos 20, 29 al 32, Pablo dice ahí en esos versículos: no he cesado de amonestarles de día y de noche, porque yo sé que después de mi partida, dijo, entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y aquí vemos esta cualidad que debe tener un buen ministro de Jesucristo. Debe de estar constantemente advirtiendo, así como un padre constantemente le está advirtiendo a sus hijos que van creciendo, ¿no es cierto? Todos los días. ¿Cuántos tienen niños así pequeñitos que van creciendo?
¿Verdad que no hay día en que no estés, esto no, hijo, porque mire, tenga cuidado con él, y esto no se hace, esto no se, y ahí está siempre, ¿no? Siempre advirtiendo, constantemente. Ya cuando está grande, ya de 30 años, ya no le dices, hijo, no tome así la cuchara, ¿verdad que ya no le dices? Porque ya aprendió el muchacho. Entonces, un buen ministro enseña, advierte constantemente. La falta de advertencia constante de parte de los ministros de hoy ha provocado que el evangelio que se predica es un evangelio diluido, mezclado, místico, o sea, en base a puras experiencias místicas, fanático. Segunda de Timoteo 4:1, se los leo, ustedes nada más síganme allí. Segunda de Timoteo 4:1 al 5 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, le dice. Estoy leyendo en 2 Timoteo 4:1 al 5. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Ahí está la razón por la cual un buen ministro enseña en contra del error. Porque esto hace que el ministro pues proteja, advirtiendo a las ovejas de las falsas doctrinas que andan por allí corriendo en las iglesias, y más en estos tiempos de apostasía. Hay quienes están afirmando que este es el mejor tiempo para la iglesia, deben de estar ciegos. Este es el peor tiempo en el cual la iglesia está viviendo. Es una de doctrinas raras, antibíblicas, agreden a la cruz de Cristo, el sacrificio de Jesús, y dicen que es el mejor tiempo de la iglesia. Están ciegos esos. Eso no es verdad. Estamos viviendo un tiempo de apostasía terrible, hermanos. Yo tengo la oportunidad de ir a muchos lugares y ahí te das cuenta, ¿sí? Número 2, de cómo ser un buen ministro. ¿Cuál fue el número 1? Enseña en contra del error. Número 2, estoy en el versículo de 1 Timoteo 4:6, dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Bien, la palabra buen ministro significa buen siervo, porque un ministro es un siervo, ¿no es cierto? Entonces, si esto enseñas, lo que ya les expliqué, serás un buen ministro. O sea, un buen siervo de Jesucristo es un buen ministro, de Jesucristo, es un buen servidor de Dios. Ese es el número 2. Es un buen servidor de Dios. La palabra buen viene del griego kalos, que significa mejor, y allí ya está dando un paso más adelante en lo que es un ministro. Fíjate, hay ministros malos, hay ministros buenos, hay ministros mejores. Entonces aquí, buen ministro significa mejor. O sea, ustedes no se conformen con lo que, como Dios los lleva, aunque pasen los años. Me refiero a que no se estanquen, ¿sí? Sigan creciendo, porque el buen ministro es un siervo útil al Señor. Fíjate, empezar la carrera es fácil, pero terminarla, eso es lo difícil. 1 Corintios 4:1 al 2, fíjate lo que Dios requiere. 1 Corintios 4, 1 al 2, lo que Dios requiere para los buenos ministros. Así pues, dice, ténganos los hombres como servidores de Cristo. Ahí está. Y administradores de los misterios de Dios. Ministros de Cristo. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado, ¿cómo? Fiel. Ayer recibí un correo de España es de un argentino que dice que me conoció en el año 92, por ahí, en unas conferencias que estuvimos allá en Argentina.
Y dice, desde entonces, dice, las enseñanzas que nos dieron, a mí en lo personal, dice él, me marcaron. Dice, pero luego ya Dios movió a mi vida, pero nunca se me olvidó lo que aprendí. Y ahora soy misionero en España. Ay, dije, oh, pues qué buena onda. Dice, ya pasaron 15 años de eso. Dice, y el otro día en el internet, dice, coincidentemente di con la página de ustedes ahí, y yo escuché una enseñanza, los mercaderes del templo, no sé cuántos la han escuchado. Entonces dice, que dijo, Chuy Olivares, fue el que nos enseñó esto. Entonces me mandó un correo y me dijo, ¿sabes Chuy? Dice, por un lado me da gusto que te mantengas en la línea, en lo que yo escuché hace 15 años de ti, pero me da mucha tristeza que la mayoría de los que iban contigo, no los voy a nombrar ahora, en esta ocasión, no tiene caso, ya todos se torcieron, se fueron tras el dinero, la fama, la farándula, el reconocimiento, ya ni cuando predican ni la Biblia abren. Entonces estaba muy desconcertado este misionero. Dice, en aquel entonces yo tenía 21 años, era un joven, ahorita tengo 36. Dice, ya soy un hombre maduro, dice, y nunca se me olvidó aquello, pero cuando los empecé a escuchar, después de aquello, yo te perdí la pista, dice, pero... Entonces me dice, yo te animo a que sigas fiel. Ese ha sido mi propósito y ese debe ser el propósito de todos los que servimos a Dios, hermanos. No puedes tú decir ahorita una cosa y dentro de 2 años cambiar. Tú no puedes decir una cosa hoy y dentro de 15 años cambiar. Me refiero a los principios esenciales del Evangelio. Obviamente que hay enseñanzas en la palabra de Dios que no tienes toda la información y a veces decimos cosas y al paso del tiempo vamos corrigiendo, pero él se refería a que, por ejemplo, uno de estos es un cantante muy famoso que decía, condenaba así abiertamente los que cobran por cantar. Dice, ¿qué le pasó al hermano? Dice, ahora él cobra por cantar. A eso me refiero. Que no puedes decir ahorita, es como si ahorita les digo, no hagan los eventos, no se debe de cobrar a la gente por cuando haces un evento para predicarles la palabra de Dios, tiene que ser gratuito. Y dentro de 3 años les digo, no, ¿saben qué? Pues dijo mi abuelita que siempre no. Hay que sacar para los gastos, hermanos. A eso me estoy refiriendo. Y eso es lo que menciona aquí. Es necesario, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Cómo tenemos que ser hallados? ¿Fieles a qué? A Dios y a la palabra de Dios. Amén. Segunda de Corintios 3:6. Anótenlo y yo se los leo. Segunda de Corintios 3, versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros, o sea Dios, ministros competentes, fíjate. Competentes, capacitados, instruidos. Ministros competentes nos hizo Dios, competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces tenemos que ser buenos ministros de Jesucristo, a esos somos llamados. Pero yo quiero resaltar la palabra buen, que es mejor. ¿Sabes que lo bueno es enemigo de lo mejor? O sea, ahora ya vamos hacia otro paso, porque aquí dice, serás un buen ministro, pero en el original dice, serás mejor ministro de Jesucristo si tú eres hallado fiel, si tú enseñas a los hermanos y les adviertes de las falsas doctrinas. Número 3, un buen ministro de Jesucristo conoce las Escrituras. Segunda Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, número 1, número 2, serás buen ministro de Jesucristo. Y número 3, conoce las Escrituras, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Aquí lo que resalta es la palabra nutrido, ¿sí? Y esta palabra viene del griego entrefo, que significa alimentado, significa instruido. Entonces, para que tú seas un buen ministro y puedas advertir a la gente con sana enseñanza, con doctrina sana, tienes que estar alimentado, ¿sí? Nutrido, instruido. ¿Con qué? Pues con las palabras de la fe. Ahora, para fin de estar bien nutrido,
En lo natural, para estar bien alimentados, tenemos que comer buenos alimentos, buen equilibrio, todo, para estar sanos físicamente. Bueno, espiritualmente hablando, un buen ministro nutrido es uno que lee, estudia y medita la palabra de Dios. ¿Qué hace un buen ministro? Lee, estudia y medita la palabra de Dios. El otro día estaba hablando con uno que anda allí haciéndole al pastor, queriéndole hacer al pastor, y decía, a mí no me gusta leer. Le digo, no puedes ser ministro de Jesucristo. ¿Cómo que no te gusta leer? Fíjate bien, si tú eres de los que dicen, ay, a mí no me gusta leer, olvídalo. Mejor te damos chance que pongas un puesto de hamburguesas acá afuera. Y todos vamos y te compramos, ¿verdad que sí? Ya ven, somos buena onda. Mejor. No se concibe a alguien que quiere servir a Dios y no lee. Vamos a ver 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15. 2 Timoteo 2:15. Dice así: procura con diligencia. ¿Ya lo tienen? 2 de Timoteo. ¿Qué dije, Corintios? 2 Timoteo 2:15. Es que a veces son tantos versículos. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, o sea que pasaste la prueba. Como obrero, trabajador del Señor, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, ¿qué? La palabra de verdad. Aquí usar bien significa trazar correctamente las escrituras. Pero para fin de trazarlas correctamente, tienes que ser un lector asiduo de la palabra de Dios. ¿Sí? Cada vez que tú leas, no seas como los cristianos que leen esos devocionales de 20 promesas y son puros versículos sacados del contexto. No, eso ha dañado tanto, hermanos, porque los sacan del contexto. No, tú siempre lee pasajes completos. ¿Sí? Si vas a leer salmos, lee los completos. Y mucho menos hagas lo que algunos, a ver, Señor, háblame, y le hacen así, háblame, y aquí, y ahí sale cualquier cosa. No, porque la puedes sacar del contexto. Entonces, un estudiante serio de las Escrituras es alguien que lee, estudia y medita la palabra de Dios. Si usted lee en el Salmo 119, es más, de tarea se lo aprenden, ese va a ser su examen. Ahí vas a encontrar una y otra vez: tu palabra es limpia, tu palabra es mi meditación, en tus juicios meditaré, en tus estatutos, Señor, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, la preeminencia de la palabra de Dios. Pero si el ministro no estudia la palabra, está perdido, hermanos. Hoy es una tristeza ver cómo se dan congresos, seminarios, y se traen a predicadores. Yo les digo que son motivadores, porque predicadores no lo son. Ni la Biblia agarran, ni la Biblia mencionan, y como dijo Benjamin Franklin, y como dijo Aristóteles, y como dijo mi abuelita, uy, no, hombre, al rato como dijo Batman, ¿verdad? Como dijo el Chavo del Ocho, no va a faltar uno que lo diga. Entonces, no. Un buen ministro tiene que estar ¿cómo? Nutrido. Ahora, ¿nutrido con qué? Con las palabras de la fe. ¿Qué significan las palabras de la fe? Es el conjunto de verdades bíblicas. Es obvio, ¿no? 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16. Fíjate. Dice así: toda la escritura es que útil, es inspirada por Dios y útil, provechosa para enseñar. Entonces, si no estudiamos las escrituras, como un pastor va a enseñar con sana enseñanza a la gente. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, fíjense, para todo lo que es útil: para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cuál es el número 3? Debe estar bien nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina, dice allí al final del versículo 6.
y de la buena doctrina que ha seguido. Aquí la buena doctrina es la sana doctrina, las limpias palabras del Evangelio, sin torcer los significados, sin sacar del contexto. Esa es la sana doctrina, todo aquello que va apegado lo más posible a lo que realmente la Biblia y los escritores dijeron, ¿sí? Vamos a ver 2 Timoteo 1:13. 2 Timoteo 1:13, fíjate el consejo que le da al joven pastor Timoteo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén, dice, la forma de las sanas palabras, la sana doctrina, la sana enseñanza. Número 4, de cómo ser un buen ministro de Jesucristo. Un buen ministro de Jesucristo desecha la enseñanza mística. Repito, un buen ministro de Jesucristo, es la número 4, desecha la enseñanza mística. Dice el versículo 7 de 1 Timoteo 4, así: desecha las fábulas profanas y de viejas. Vamos a desmenuzar este versículo. La palabra desechar en el griego significa rechazar, pero es un rechazo así enérgico, ¿sí? Rechaza enérgicamente. ¿Qué? Las fábulas, dice. Y esta es otra palabra que resalta ahí en el versículo. Fábulas viene del griego mutos, de donde viene mitos. La palabra mitos. ¿Qué es un mito? Es una persona o cosa a la que se les atribuyen cosas o cualidades que no tienen. Eso es un mito. Han oído la mitología griega, ¿no? Todo lo que se les da, por ejemplo, Zeus, el dios de los dioses, y en fin, un montón de historias allí que inventaron, puras fábulas, puros mitos. Bueno, déjenme decirles una cosa, en la iglesia de hoy hay muchos mitos que se han venido incorporando como fábulas dentro del Evangelio. Les voy a mencionar algunos así rápidamente. Uno de ellos: no toques al ungido de Dios. Eso es un mito, hermanos. Fíjense, parecería como que al decir esto yo mismo me estoy permitiendo que me ataquen. No, porque la Biblia dice en Hebreos 13, dice: acordaos de vuestros pastores que os enseñaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Qué dice? Considerad. ¿Que no Jesús una y otra vez dijo: aguas con los falsos profetas, por sus frutos los conoceréis? O sea, es un mito lo que se ha hecho ya dentro de la iglesia, porque los falsos maestros lo han hecho un mito. Ese versículo. Es decir, tú no puedes decir nada si se roban el dinero, si andan en pecado. Tú no puedes decir nada porque no toques al ungido de Dios, y eso no es verdad, hermanos. Ahora, si una mujer de Dios y un hombre de Dios caminan con Dios y tú agredes, allí sí te estás metiendo. Pero el verdadero ministro nunca va a decir desde el púlpito: no toquen al ungido, porque quién sabe qué, y que yo, y que no hablen de mí porque yo soy el siervo aquí. Haz de cuenta como que están diciendo: yo soy Dios, porque como no me equivoco, por eso no tienen derecho a juzgarme. Y eso es un mito. ¿Sí o no? Algunos dicen: ay, pastor, tú estás provocando rebeldía en las ovejas que hoy te oyen. Así me dijo una vez un pastor. Le dije: no, hombre, al contrario, les abro los ojos. Se les abren los ojos, como cuando el Señor le dice a Ananías: mira, ve y ora por Pablo, porque a ese es un instrumento escogido por mí. Yo le voy a enseñar, para que él les abra los ojos. ¿Por medio de qué? De la predicación de la palabra.
Si tú te fijas, ahí mismo Pablo le dijo a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ejemplo. Entonces, ese es un mito. Hay otros, me puedo pasar aquí toda la clase hablando de mitos que se han incorporado a la iglesia. Entonces dice, no, un buen ministro, ¿qué hace? Rechaza los mitos, las fábulas. ¿Por qué? Porque un buen ministro está nutrido con la palabra y cuando escucha algo así como que, ay, a ver. Miren, no sé si les pasa a ustedes, pero cuando empezaron a estudiar la palabra de Dios más sistemáticamente, no sé si les pasó esto a ustedes. A mí me pasó hace muchos años cuando estaba en un seminario, en una escuela bíblica, pues imagínate, todos los días, nomás a nosotros nos tocó estudiar más horas. Nosotros estudiábamos desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, de lunes a viernes, y el sábado también teníamos un par de clases. O sea, era, y durante 4 años, 5 años. Entonces, uno de los problemas, entre comillas, con los que yo me había enfrentado es que cuando llegaba algún predicador o escuchaba algo y decía algo que no iba, yo decía, ay, a ver, ¿qué dijo? Y entonces me afligía eso a mí, porque decía, ay, ¿qué dijo? Que no, es que esto no es. No sé a cuánto les pasa eso, de cuando empezaron a estudiar la Biblia de una manera más sistemática, y dicen, así no es que lo sacó del contexto. Lo que quiere decir es esto. Entonces vas con la persona, a veces con el predicador, le dices, oiga, pastor o predicador, no sé, usted dijo esto y no, mire lo que dice el contexto. Ah, ¿tú me vas a enseñar a mí? Es la primera, ¿no?, que te sueltan. Entonces eso, como que, bueno, a mí me afligía, porque no sabía cómo manejarlo, ¿verdad? Ahora le doy gracias a Dios que bueno, tuve maestros de la Biblia que me exponían la Biblia, porque ellos sabían que para ser buenos ministros tenemos que estar, ¿qué? Nutridos. Y si estamos nutridos con las palabras de la fe, de las doctrinas de la Biblia, entonces vamos a rechazar, ¿qué? Todas las fábulas. Es una fábula eso de, miren, no debemos de dejarnos llevar ni por milagros, ni muchas cosas de ese tipo. ¿Por qué? Porque muchas de esas, algunas son genuinas, milagros de Dios, pero no garantiza que sean milagros de Dios. Acuérdense, la misma Biblia nos previene. Hay gente que dice que, por ejemplo, aquí ha entrado gente que dice, ay, no hubo profecía. En esta iglesia no habla Dios, ¿verdad? Porque nadie se sube y dice, así dice el Señor, ¿verdad? Y ya, no habló Dios, háganme favor. Entonces, poco a poco van haciendo ciertas prácticas que las hacen tradiciones y eso va matando la vida de la iglesia. Entonces, por eso se la pasan profetizando a cada reunión, imagínense. Pablo dice claramente, cuando profeticen, 2 o a lo más 3 y los demás interpreten, si son en lenguas. Ya, no más de 3 no, porque se vuelve un masacote aquello, ¿verdad? Pero yo prefiero hablar, dice, 3 palabras con mi entendimiento que 10,000 en lenguas. O sea, se refería a la predicación, a la enseñanza, ¿sí? Entonces, ¿qué hace un buen ministro? Rechaza, ¿qué? Los mitos, ¿sí? Pero fíjense, seguimos en el versículo 7, desecha las fábulas profanas, o sea, los mitos profanos. Aquí resalta la palabra profano, que viene del griego bebelos, que significan cosas que no tienen afinidad con Dios. ¿Ven? O sea, ¿qué afinidad tiene con Dios? Por ejemplo, el otro día alguien me regaló un libro y me dijo, oye, el otro día me encontré un cristiano por ahí en X circunstancias y me dijo, ¿dónde vas? No, pues a casa de... con Chuy. Yo lo conozco a Chuy, dice, estudiamos juntos en la escuela bíblica. Ya cuando me dijo el nombre dije, sí, me acuerdo de él. Dice, y te dedicó un libro. Entonces, pues un libro que escribió y me lo da. Entonces, el otro día lo agarré y dije, a ver qué ha escrito el hermano y todo. ¿Y saben qué escribió? Que los platillos voladores son los que nos van a llevar en el rapto. Y yo me quedé, dije, fíjate nomás. O sea, empezó bien y ahorita ya anda con los platillos voladores.
Al rato, no sé, que hay tanta cosa, hermanos, que inventan. Entonces, ¿qué tiene eso de afinidad con Dios? A ver, nada, absolutamente nada. Entonces, fíjate, desecha los mitos, las enseñanzas que no tienen afinidad con Dios y con su palabra. Al contrario, contradicen la palabra. Deséchalo. Yo les he dicho 20,000 veces, y ahí va 20,001. No estamos obligados a recibir nada que no esté en la Biblia. Y si es un versículo por ahí sacado para tratar de apoyar alguna doctrina, no, tampoco se la coman. Acuérdense de eso. Porque una enseñanza, para hacer una doctrina, lo que es una doctrina, toda una enseñanza, tiene que estar respaldada por el panorama general de la Biblia. Por ejemplo, Jesús es Dios, por todos lados está, ¿no es cierto? Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por toda la Biblia está, ¿sí? Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él perdona nuestros pecados, por toda la Biblia está. ¿Me estoy explicando? Así hay muchas doctrinas que son bíblicas, pero aquellas que aparentan, que lo sacan del versículo, como todo eso de atar al diablo y todo eso, no tiene sustento en la Biblia. Por 2 o 3 versículos que sacan del contexto, se ha hecho toda una doctrina totalmente antibíblica, hermanos. Entonces, desechar las fábulas profanas, todo lo que contradiga la palabra de Dios. Pero luego añade algo bien interesante, fíjate, dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Aquí esta frase de viejas viene del griego gradoes, esa es la pronunciación más correcta, gradoes, que significa efectivamente mujer vieja, pero también tiene otros significados. Significa mujer vieja, ignorante, habladora, chismosa. Ahora, a mí me llama la atención, ¿por qué no dijo desecha las fábulas de los viejos? ¿Por qué de las viejas? Como ya vimos en otra de las clases, ¿verdad? La mujer es más dada a este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, ahí a Timoteo se le habían metido 2 o 3 viejas. Bueno, así dice, pues. Que decían que habían tenido una visión y que quién sabe qué tanto, y fábulas de viejas ignorantes. El asunto con la palabra vieja no tiene el mismo significado o connotación como lo tiene para el mexicano. Por eso ustedes algunos se les mueve ahí todo el tapete. Por ejemplo, en Sudamérica, en Argentina, en Paraguay, al papá le dicen viejo, mi viejo, mi vieja. O sea, cuando tú escuchas a un argentino que dice, no, pues es que mi vieja me dijo, no está refiriendo a su esposa, está refiriendo a su mamá. Entonces, aquí la palabra vieja tiene otra connotación muy diferente, a nosotros no nos cabe así. ¿Me estoy explicando? O sea, no es la connotación de nosotros así de, vieja, no sé qué, no. Aquí es de suena para nosotros, a lo mejor no es un poco fuerte, no, vieja ignorante, pero eso es lo que dice aquí. Viejas chismosas. Ay, que yo volé como un angelito, y que yo tuve un sueño, que cállese, vieja chismosa. Eso es lo que está diciendo aquí. Y que yo vi un ángel que se calle, vieja ignorante. ¿Qué no saben lo que dice la Biblia? Usted no puede recibir ya revelaciones de ese tipo. No, que a mí el ángel morón y se me apareció. ¿Saben que yo he sabido casos de iglesias donde las viejas dividen las iglesias? Las viejas de ese tipo. O sea, tomen esto de viejas en el sentido bíblico. ¿Ok? Porque algunos, y sobre todo las señoras, me están viendo feo. Digo, por el amor de Dios. Y los hermanos están gozando, ¿verdad? Y las señoras me ven así. No, yo estoy diciéndolo con el pensamiento de Pablo, ¿sí? Sí es fuerte el término también en el idioma original, pero tiene mucho sentido, ¿eh?
porque la mujer, como es más sensible, es más dada a cosas espiritualoides, ¿no? No, miren, de veras, de 10 personas que vienen a que me pregunten, pastor, anoche soñé esto, 9 son mujeres. Interpréteme esto. No, yo no soy José, les digo. Ay, pastor, es que Dios me dijo, y luego me quieren como viejas tremendas, ¿eh? Bueno, también ahí yo estoy usando doble sentido. Me quieren como mover, me dicen, es que en el sueño Dios me dijo, ve con el pastor y él te va a dar la interpretación. Le digo, pues a mí no me ha dicho. A ver, ¿qué soñaste? Un árbol grandote, una estatua de oro. Yo no soy José, yo no soy intérprete de sueños. Yo las mando a volar, porque no soy intérprete de sueños. No, y luego, a ver, ok, cuéntame el sueño. Ay, les contara cada sueño que tienen las señoras a veces. Bien acelerados los sueños. Entonces yo les digo, a ver, esta parte que dices del sueño, ¿qué piensas tú que significa? No, pues usted es el... No, yo te dije que yo no soy. Ya sé, Dios te dijo que venías conmigo para ponerte en tu lugar. Deja de estar soñando cosas tontas. Yo he soñado que vuelo y nunca vuelo. ¿Alguien ha soñado que vuela? De veras, un día yo, como Astro Boy, como Batman. Y yo dije, ¿será que algún día Dios en su infinita misericordia me va a hacer volar? Aquí el problema es que las señoras metían muchos problemas a la iglesia. Por eso les digo, mira, estas señoras son viejas ignorantes, tontas, habladoras. Eso significa la palabra gradoes en el griego. Entonces, desecha las fábulas profanas y de este tipo de señoras, ¿verdad? Número 5. Principio número 5 de cómo ser un buen ministro de Jesucristo. Sigo en el versículo 7 de 1 Timoteo. Un buen ministro de Jesucristo se ejercita para la piedad. Porque dice ahí en la segunda parte del versículo, ejercítate, ¿para qué? Para la piedad. Aquí la palabra ejercitarse es muy interesante, fíjense. Viene del griego gimnazo, de donde se deriva la palabra gimnasio. Está bien interesante. Y gimnasio significa literalmente entrenar. Cuando tú le dices a alguien, ¿a dónde vas? Dice, al gimnasio, te está diciendo en griego, voy a entrenar. Porque ahí es donde acuérdense, en la mente de Pablo estaban los Juegos Olímpicos, que eran ya muy famosos desde aquellos tiempos, y siempre estaba en su mente las carreras, ¿se acuerdan? El box, los luchadores, todo esto el que corre en el estadio, en fin. Entonces aquí Pablo utiliza palabras que se usaban para el deporte, y le dice, ejercítate, entrénate. Y gimnazo significa entrenar, pero rigurosamente, como un atleta de alto rendimiento. ¿Cómo es un atleta de alto rendimiento? ¿Se han fijado? Hay atletas, ¿no? Los de alto rendimiento son como, por ejemplo, los corredores de maratón, no todos son de alto rendimiento, porque no todos necesitan un entrenamiento exhaustivo, así que los deja totalmente exhaustos. No. Sin embargo, aquí la palabra que Pablo utilizó habla de un entrenamiento riguroso, habla de un practicar como practicaban los atletas de alto rendimiento, de tal manera hasta quedar exhaustos, ¿sí? Los levantadores de pesas, esos, ¿te imaginas estar ahí? Primero hacen una serie de ejercicios X, y después están ahí levantando, y levantando, y levantando. Por ejemplo, Ana Guevara, ese es un atleta de alto rendimiento. Entonces, para llegar a ser un atleta de alto rendimiento, de carreras que necesitan que duran, no sé, 2 minutos, la carrera de los 400, no sé, 3 minutos, no sé, se entrenan diario hasta 6, 8 horas diarias, hacen gimnasia, hacen pesas, corren 10 veces
el número de metros que equivale a su carrera que ellos van a hacer. En fin, se entrenan. ¿Y cómo quedan? Todos exhaustos. Escucha bien lo que dice Pablo. Timoteo, ejercítate. Así, y Pablo y Timoteo lo captaba perfectamente porque entendía el término. ¿Sí? Ejercítate rigurosamente. Así como los deportistas en los estadios para competir se abstienen de todo y se ejercitan para ganar la carrera, así tú ejercítate. ¿Pero en qué? Ejercítate para, ¿qué? Léanlo allí en el versículo 7. Para la piedad. ¿Qué significa ejercitarse para la piedad? La palabra piedad aquí viene del griego eusebeia, que significa una actitud en pos de Dios. Todo aquello que va en pos de Dios, Timoteo, ve en pos de Dios. Todo aquello que tenga que ver con Dios, mira, por eso ejercítate. Por eso, escúchenme bien, los pretextos de algunos atletas que no terminaron la carrera fue, no, pues es que no me entrené bien, es que mi entrenador me fallaba, es que estaba lesionado, es que un montón de cosas, y a la mitad de la carrera la abandonaron. Dicen, pero ya me voy a preparar para las próximas Olimpiadas, otros 4 años de entrenamiento. Ya ahorita me estoy preparando para las Olimpiadas de no sé dónde. Pero la verdad es que muchos atletas de alto rendimiento no se preparan al nivel que deben hacerlo para correr o competir en esas carreras o en esas competencias de alto rendimiento. Escuchen bien, el ministerio es una carrera de alto rendimiento. Tú no puedes hacer ahorita un ejercicio así de fe y de oración y ya no hacer nada durante 6 meses. No sé si me explico. Tú tienes que ejercitarte en las cosas que van en pos de Dios. Fíjate, Pablo también dijo que le dijo a Timoteo, que siguiera toda la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Qué es la doctrina conforme a la piedad? Todas aquellas enseñanzas que van en pos de Dios. ¿Ves? Como la santidad, la obediencia, la fe. Todas aquellas enseñanzas, doctrinas que te llevan en pos de Dios. Por eso le dijo, ejercítate para la piedad, porque el ministerio, Timoteo, requiere de mucho ejercitarse. Tienes que ser un hombre de oración, tienes que ser un hombre que se alimenta, tienes que ser un hombre que está lleno de las palabras de la fe, tienes que ser un hombre que lee, que estudia, que medita, que se nutre, para que puedas competir, Timoteo. Y así como muchos corredores se quedan a la mitad del camino porque no se ejercitaron bien y ya no les dio más, así muchos empiezan el ministerio, hermanos, y a la mitad de la carrera ya, pues que me tomo mi año sabático, salen con ese rollo. Otros dicen, no, pues me voy a tomar unas vacaciones de 3 años, dicen otros. Otros, no, pues tomé un break, dicen. Y otros, no, pues ya me voy a jubilar. Un pastor les comentaba que un pastor le preguntó al hermano Pablo, hermano, pues ya tiene 95 años, ya ni ve, pero predica. Hoy nos predicó un tremendo mensaje y le pregunta, hermano, ¿usted cuándo se jubila? Y el hermano Pablo se rió, dice, yo me jubilo cuando se jubila el diablo. Si el diablo no se jubila, ¿yo por qué me voy a jubilar? Y fíjense, esa onda ha entrado en el ministerio, hoy se jubilan. ¿Qué es jubilarse? Ya no hacer nada y estar de flojos. No, eso, olvídenlo, Aquí no hay que me jubilo a los 60 y que a los 70, no, hombre, olvídenlo. No. ¿Han visto los viejitos que salen en la televisión últimamente que todavía compiten? Hay una viejita chilanguita de allá, ¿la han visto?
qué tremenda viejita, y llega corriendo. Pues les gana a todos, va, y es campeona mundial. Pero ¿cuántos tiene? Como 90 años. Pero está bien ejercitada, Entonces, mira, pasa 1 año, 2 años, te vas enfrentando al ministerio con todo. Las ovejas que no son pachorrudos, que no les gusta, los criticones, los enemigos de dentro, los enemigos de afuera, los falsos maestros, los retos de fe. Para eso tienes que estar ¿cómo? Ejercitado. ¿En qué? En la piedad. Vamos a ver 2 versículos. Tito 1:1. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, escuchen, conocimiento de la verdad, que es según la piedad. O sea, la verdad de Dios es según la piedad. ¿Cómo se entiende eso? Todas las verdades del Evangelio te llevan en pos de Dios. Miren, la doctrina de la prosperidad no es doctrina bíblica. Dios prospera a unos, pero a otros no. Esa es la realidad. Sin embargo, los falsos maestros enseñan que todos los cristianos deben de ser ricos, que no debe de haber pobres. Ese es y ahí sacan 2 o 3 versículos fuera del contexto. Bueno, la enseñanza de ellos no lleva a la gente en pos de Dios, fíjense. ¿En pos de qué los lleva? Del materialismo. Siempre están codiciando las cosas de este mundo. Entonces, como no es una enseñanza bíblica, tuerce y afecta la vida de los cristianos. Porque no es una doctrina que es conforme a la verdad, que es según la piedad. Porque la piedad es todo aquello que te lleva en pos de Dios, toda enseñanza que te lleva en pos de Dios. Si lo que tú estás leyendo, escuchando, viendo en la televisión, que dice que es cristiana, pero tú los ves y dices, ay, tengan mucho cuidado. Si lo que enseñan te lleva en pos de Dios, fíjate, el mensaje es siempre hacia Dios, que te enfoque en Cristo, puestos los ojos en Cristo, que te lleve en pos de las cosas eternas, de las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso, cómetelo. Pero todo aquello que te trate de anclar aquí, todas aquellas enseñanzas que vayan alrededor de ti, que Dios quiere hacerte sentir bien, Dios quiere que sientas bonito, ¿qué? ¿Tú crees que eso vino el Señor a hacernos sentir bonito? ¿Tú crees que Abraham sentía bonito? Cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo, ¿Cristo sentía bonito cuando estaba agonizando antes de ir a la cruz? Sin embargo, esos son los mensajes que prevalecen hoy. Tu autoestima. Yo te voy a enseñar cómo llegar al éxito. Y pues eso le gusta a la gente. Pero es tu prosperidad, tu éxito, lo tuyo. Hermano, eso no son doctrinas según la verdad de Dios, que es conforme a la piedad. Toda doctrina que está centrada en el hombre no es bíblica. Toda la doctrina, hermano, está centrada en Dios. La sana doctrina. Porque ahora le enseñan a la gente a que le demandes a Dios, le pidas a Dios, le exijas a Dios, reclámale a Dios. Uno de esos predicadores dijo, Dios está obligado a responderte y a darte el deseo de tu corazón. Está obligado, hazme favor. Esas no son doctrinas conforme a la piedad. Lo único que están exaltando es el ego, es el yo, ¿sí o no? ¿Lo alcanzan a percibir o no? Fíjate, esto lo escucha alguien que está muy sumergido en esas doctrinas que no son según la verdad conforme a la piedad y no le entran. No, claro. Imagínate siempre estar, yo lo estaba entrando unas personas aquí, en la reunión de las 11, todavía no empezaba. Y llegaron, y se sentaron, ¿no? Entonces pasó Toño Ortiz y le dijo, oiga, ¿aquí es para de sufrir? Y le dice, no, aquí no es para de sufrir, nos dijeron que aquí era. No, aquí no es. Pero pues quédense a la reunión. No, pero aquí no es para de sufrir. Y le dice, ¿y qué le dijiste tú, Toño? ¿Las dejaste ir vivitas y coleando? Dice, no, eran 2 señoras. Dice, no. Le dije, ¿ustedes quieren ir a para de sufrir? ¿Por qué? Dice, traemos nuestra ofrenda.
saca un sobre, traemos nuestra ofrenda porque queremos un milagro de Dios. Aquí oran por la gente, si uno da una ofrenda, pues así no. O sea, no oramos porque dan una ofrenda. Entonces le dice, no, vámonos, le dice una a la otra. No, miren, les voy a advertir, así no es en la palabra de Dios. Lo que ustedes deben hacer es arrepentirse, buscar a Dios. No, nosotros queremos un milagro. Dice, díganos dónde es para de sufrir. Ellas querían a fuerza, porque traían una ofrenda, pagar por su milagro. O sea, no les importa nada. Fíjate, una persona que duró como 5 años ahí, que después ahora se congrega aquí, por la misericordia de Dios, fíjate, esta señora, resulta que durante 5 años ella seguía haciendo brujerías, tenía la Santa Muerte en su casa. Entonces le dice un hermano, oye, ¿y nunca le dijeron allí en Pare de Sufrir que eso? No, pues no, ustedes creen, pues si son esos, son de esos mismos, que la rosita de Sarón, que el aceitito, que el manto de no sé qué y que no sé qué, puros brujos, mano. Esas no son doctrinas conforme a la piedad, porque no van en pos de Dios, no llevan a la gente en pos de Dios. Los llevan en pos de sus propios deseos. No, yo quiero el milagro, yo quiero mi milagro y yo no sé. Y no es así, hermanos. Otro versículo, 1 Timoteo 6:3. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ahí está. Si no se conforman, si enseñan otra cosa, dice, y no se conforman, no les bastan, no les son suficientes las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, o sea, la doctrina que te lleva en pos de Dios. Todo eso de saca el campeón que hay. ¿Cuál campeón? Puro mugrero es lo que hay dentro del corazón. ¿Cuál campeón? A ver. ¿Cuál campeón? ¿De dónde sacan esas tonterías? Puras fábulas, puras doctrinas de hombres, hermano. ¿Qué hay bueno en nosotros? No hay nada. Eso dice la Biblia. Entonces, si no nos conformamos, vamos a terminar enseñando ese tipo de doctrinas. Pero dice, si alguno no enseña otras cosas, no se conforma a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, dice versículo 5, o sea, enorgullecido. Yo necesito que Dios a mí me diga, yo también tengo mis máximas, yo también tengo mis teorías. Está envanecido, dice, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. ¿Ven? ¿Qué más? Que toman la piedad. O sea, aquí son las cosas de Dios, nombran a Dios, usan a Dios, ¿como qué? Fuente de ganancia. ¿Cuál es la instrucción de Pablo a Timoteo? Apártate de los tales. O sea, no te juntes con esos. Ay, ¿dónde está el amor? Precisamente, el amor, por amor tú le dices a tus hijos, no te juntes con el drogadicto, ese muchacho que está ahí en tu salón, no te juntes con él. ¿Por qué se lo dices? ¿Para afectarlo o por amor y protegerlo? Es exactamente lo mismo. Por eso las ovejas deben de ser dóciles para escuchar la voz de Dios a través del pastor. Cuando el pastor les dice, no esto, no es por una prohibición tonta, ni sin argumentos, y no es falta de amor, al contrario. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Que es al contrario? ¿Que es por amor? Yo les puse ese ejemplo. A tu hijo le dices, hijo, si algún día le ofrecen una hierbita verde así, desmenuzadita, se llama marihuana, no se la fume, mijo, pero dicen que se siente bien chido, dice el niño. Y tú, no, mijo, es que eso lo puede destruir. Luego, mira, ven, y le pones un video y sacan ahí a los muchachos, ¿verdad? No, mira, hijo, entonces el muchacho no te va a decir, ay, no me amas, mamá, no me amas, papá, ¿por qué me prohíbes? ¿Verdad que no? Precisamente el amor
pone barreras para que no se dañen. Y esto es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Ahí está el amor de Dios expresado. ¿Qué más? Vámonos a la número 6. Rápidamente. Un buen ministro trabaja sin descanso. Versículo 10. Me voy a aplicar un par de versículos que no afectan mucho. La número 6, en el versículo 10, un buen ministro trabaja sin descanso. Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Qué hace un buen ministro? Trabaja sin descanso. Es decir, trabaja con diligencia hasta la extenuación, porque saben que no hay un horario para el ministro de Dios. No hay un horario. El diablo no duerme, no hay un horario, ¿sí? Por eso, fíjense, para muchos ministros es más fácil adoptar los métodos que buscar la voluntad de Dios, porque los métodos ya te los venden, ¿sí? Implantamos este método y ya va a crecer la iglesia y ya la bendición y gloria a Dios. Y si no es lo que Dios tiene para ti, ya limitaste al Espíritu Santo. Entonces es más fácil adoptar métodos que trabajar y buscar a Dios y estudiar la Biblia. Y Señor, ¿qué quieres para nosotros? ¿Qué quieres para los matrimonios? ¿Qué quieres que les enseñe? Y con los jóvenes, ¿qué vamos a hacer? Y es más fácil adoptar cosas que otros a lo mejor se la vieron dura en buscar a Dios, y Dios les dijo y empezó, hubo bendición, qué sé yo, y es más fácil adoptar. No, hay que trabajarle, hermanos. Por esto dice, trabajamos y sufrimos oprobios. Aquí sufrimos oprobios, sí, viene una palabra agonizomai, donde se traduce o se deriva agonizar. Y es como cuando tú ves a tu hijo que empieza a andar en malos pasos, a tu hija que anda en malos pasos, y tú le dices, pero, y empiezas así como a agonizar, ¿verdad? Es algo que se siente acá bien tremendo cuando tú enseñas la palabra de Dios a la gente, y muchos les entra por aquí y les sale por acá, y luego al rato, no, pues que ya se fue con el G12, órale, ya fue a clavar sus pecaditos allí a la cruz, pues que sí, ya fue a quemarlos a la fogata, sí, ya se fue a pare de sufrir, se fue a sentar en la silla del juicio allí, se sentó y luego allí quedan sus pecados y no sé qué, y una de herejías. Entonces uno siente bien feo. Entonces como que hay una agonía así, ¿no? ¿Sí? Porque tú te esfuerzas. Fíjate, ahora en la mañana estaba hablando con un pastor que dice, fíjate, me invitaron a predicar en una iglesia, y pues antes de yo compartir la palabra, el pastor dijo, pues tenemos unos testimonios aquí, y antes de la alabanza, así muy bueno. Total, pasan ahí 3 señoras, ¿verdad? Todavía traían aquí el gafete, habían ido el fin de semana anterior, habían ido a un encuentro de esos del G12, entonces, pues vienen bien tocadas las hermanas, ¿sí? Venían bien tocadas las viejas locas esas, porque venían, hermanos, fuimos a un encuentro, y fíjense que no, hombre, miren, yo tuve una visión, que vi los cabellos así dorados, y ahí está toda la gente, dice el pastor que me comentó, yo estaba, y volteé a ver al pastor, y el pastor hasta se le salía la baba. Estaba impactado el pastor con un montón de fábulas que le estaban contando las 3 señoras estas ignorantes. Y dice, no, yo no aguanté, dice. Y que le digo, oye pastor, ¿qué le estás enseñando a tu gente? ¿Cómo está que son tus ovejas y las dejas ahí? ¿Sabes lo que se hace en los encuentros G12? Pues no estás viendo la bendición, hermano, le dice. Fíjate lo que dijeron. Dijeron eso hablaron después de que predicó. Fíjate, dijeron que pelos de ángel, dijeron que ojos cuadrados, dijeron que quién sabe cuánto rollo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Ay, de veras, ¿verdad? Oye, ¿quién es tu cobertura? ¿Quién es tu maestro que te enseña? No, pues no tengo. ¿Cómo llegaste al pastorado? No, pues es que no me gustaba allí donde yo iba, y pues yo dije, yo voy a hacer mi iglesia. Fíjate nomás. Le dice, no, esa es una cosa, no puedes seguir así, le dice.
Yo estaba molesto, me estaba diciendo este pastor. Y como son de la misma edad, son jóvenes, y se lo exhorté y le dije, ¿sabes qué? Eres un ignorante y no conoces la Biblia y estás mandando al infierno a todos estos. No, y el otro reaccionó bien, dice, tú me puedes enseñar, yo te enseño, le dice. Así es que dice, ya tengo uno allí que le voy a enseñar la palabra de Dios. Pues estudia más, le digo. Fíjense, así se dan las iglesias ahora. Oh, ya todos quieren fácil, y no es así, hermanos. Entonces, finalmente, la número 7, un buen ministro enseña con autoridad. En el versículo 11 dice, esto manda y enseña. Esto manda y enseña. Ahora, ¿esto a qué se refiere? A todo lo que ya vimos, ¿no? Manda, o sea, significa ordénales, y enseña, o sea, instrúyelos. Pásales la verdad, eso significa enseñar aquí. Pásales la verdad, instrúyenles con la verdad. Y como dijo un pastor del siglo XVII, llamado Richard Baxter, que escribió un libro buenísimo, si algún día lo consiguen, es difícil en las librerías. Ese tipo de libros la gente no los pide, no se venden, porque no se venden. La gente quiere puros libros que hablen de, ustedes saben, pura brujería, ¿no? Pero este hombre del siglo XVII escribió un libro que se llamó El Pastor Reformado. Uy, hermano, ese solamente lo encuentran en internet. Es más, lo regalan. Ustedes busquen, hagan en su buscador en la compu, Richard de Ricardo, Baxter con X, B grande, Baxter, pónganlo allí, pum, y ahí sale. Y hay hermanos que lo regalan el libro. Lean ese libro. Ahí mismo en las mismas páginas que aparecen lo pueden leer. Y este Richard Baxter era un puritano, así les llamaban, puritanos por la vida que llevaban recta y por la pureza de doctrina que desarrollaron. Era un cristianazo, hermanos. La verdad que leyendo de él me ha inspirado. Son vidas que inspiran, fíjate. Por supuesto, ustedes entienden, la inspiración es el Señor, pero del hecho de saber que hubo ministros que caminaron, que enseñaron bien la palabra de Dios, pues como que da aliento, ¿no? Lean acerca de este hombre, y él dijo en una ocasión, cuando estaba instruyendo a los pastores, les dijo, mira, pásales la verdad, enséñales la verdad. Lo dijo esta frase, atorníllales la verdad. Y eso da una idea no sé cómo serían los destornilladores en el siglo XVII, pero me imagino que eran medios burdos, así, bruscos, no sé, no eran como ahora, ¿verdad? Pero vamos a agarrar ahorita un taladro de esos, que tienen bastante fuerza, y dice, atorníllales la verdad. O sea, fíjate, este edificio, todo el plafón que está ahí, muchas cosas están atornilladas, están selladas, están bien firmes. Esta plataforma ya tiene 15 años y tiene unas barras, ¿cómo se llaman? Vigas abajo. ¿Se han fijado cuánta gente a veces se ha subido aquí? La primera vez que subí yo dije, se va a caer. Y el que la hizo dijo, no hombre, no se cae. Está calculado para no sé cuántos kilos. Bueno, yo vi cuando la estaban construyendo, le metían unos tornillos, hermano, pero impresionantes, con unas máquinas, ¡fum! Y el tornillo amarraba así, y está bien sólida. Aquí sube un elefante y no le pasa nada. Fíjate, la verdad del Evangelio, las verdades del Evangelio, atornilladas en tu cerebro, atornilladas en tu espíritu, si bien sólidas, ¿cómo crees que te haga? Un hombre sólido, hermanos, una mujer sólida. Y eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Amén. Entonces, vamos a atornillar nosotros mismos las verdades de Dios en nuestro corazón. Amén. Bien, aquí nos vamos a quedar y después el próximo viernes hablaremos sobre cómo ser un buen ministro, parte 2. Tómense un receso.